Hola, ¿cómo están? Hoy tengo el gusto de hablarles acerca del ciclo cardíaco, empezando entonces brevemente con sus generalidades. El ciclo cardíaco hace referencia a todos los fenómenos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Está constituido por dos fases, la sístole y la diástole. En la sístole, básicamente lo que ocurre es la expulsión de la sangre desde los ventrículos hacia la circulación pulmonar en el caso del ventrículo derecho y hacia la circulación sistémica en el caso del ventrículo izquierdo. En la diástole, pues, ocurre que los ventrículos se llenan de sangre. Para calcular entonces la duración del ciclo cardíaco, se toma el inverso de la frecuencia cardíaca. Para una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, la duración del ciclo es de 0.013 minutos o 0.833 segundos. Son datos que son importantes detallarlos porque suelen ser preguntados. Ahora, algo que sí es muy importante con respecto al ciclo cardíaco es que la sístole y la diástole no tienen la misma duración. A frecuencias cardíacas normales de 72 latidos por minuto, por ejemplo, la sístole dura menos que la diástole. Pero conforme aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, a frecuencias cardíacas más altas, la sístole dura más que la diástole. ¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia radica que el corazón se irriga durante la diástole. Ahora, considero que hay tres ideas que son muy importantes tenerlas en mente para poder comprender con mayor facilidad el ciclo cardíaco. La primera es que cuando se habla de sístole y diástole sin especificar, se refiere a la contracción y relajación de los ventrículos respectivamente. Esto lo quiero detallar porque en ocasiones puede haber confusiones durante su lectura. Cuando se hable o se quiera hablar de la contracción de las aurículas, se va a especificar diciéndose sístole auricular, por ejemplo. Otra idea que es importante igual conocerla es que durante la sístole, es decir, mientras los ventrículos se están contrayendo, las aurículas están llenándose de sangre. Y finalmente, que la configuración del sistema de conducción hace que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Y esto tiene importancia como veremos más adelante. Bueno, para comenzar este análisis del ciclo cardíaco vamos a empezar con la sístole. El fenómeno que marca el inicio de la sístole es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y es muy importante tener en cuenta que para este punto los ventrículos ya se encuentran llenos de sangre, gracias a la diástole anterior, que permitió pues que se llene de sangre nuestros ventrículos. Ahora, la primera fase de la sístole es entonces contracción isovolumétrica. Aquí sucede, y como se explica en su nombre, que los ventrículos se van a contraer, ¿sí? Pero el volumen no va a cambiar. ¿Y por qué el volumen no va a cambiar? Porque en esta fase ambas válvulas, ambos pares de válvulas, para ser exactos, se encuentran cerradas. La siguiente fase entonces de la sístole es la eyección, en la que la sangre pues debe salir hacia sus respectivas circulaciones. Haciendo énfasis en el ventrículo izquierdo, el fenómeno que marca el inicio de la eyección tiene sentido que sea entonces la apertura de la válvula aórtica. Entonces, lo que marca la eyección, que inicia la eyección, es la apertura de las válvulas semilunares. Siendo específicos para el ventrículo izquierdo, la aórtica. Y un dato muy importante es que la válvula aórtica se abre cuando la presión en el ventrículo alcanza 80 milímetros de mercurio. Este dato es muy importante, pues también suele ser bastante preguntado. Entonces la sangre comienza a salir, ¿sí? desde los ventrículos, hasta que en cierto punto por la propia sangre
se produce el cierre de las válvulas semilunares y por tanto finaliza la sístole, ¿sí? Finaliza la sístole. Otro dato que también creo que es importante que recuerden es que el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que dio el comienzo de la sístole, y el cierre de las válvulas semilunares, que básicamente finaliza la sístole y da inicio a la diástole, corresponden a los sonidos S1 y S2 del corazón respectivamente. ¿Okay? Finalizada entonces la sístole, damos inicio a la diástole, con su primera fase que es la relajación isovolumétrica, en la que se relaja los ventrículos y el volumen no cambia. Y igualmente, como la contracción isovolumétrica no cambia el volumen, ¿por qué? Porque en la relajación isovolumétrica ambos pares de válvulas se encuentran cerrados. Y, entendido esto, podemos continuar a las siguientes fases. Si ustedes recuerdan, yo les dije que mientras el corazón se estaba contrayendo, es decir, estaba en sístole, las aurículas se estaban llenando de sangre. ¿Sí? Y sabemos que esencialmente lo que se produce en la diástole es el llenado de los ventrículos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la sangre que está en las aurículas pueda ingresar a los ventrículos? Pues sencillamente se produce la apertura, se abren las válvulas auriculoventriculares. Esto permite entonces que la sangre, viendo esta imagen se ve un poco mejor, que se encontraba en las aurículas, entre a los ventrículos. Y esa fase en la que la sangre que se encontraba en las aurículas ahora puede ingresar a los ventrículos es lo que se conoce como llenado rápido. Entonces la sangre entra. Una vez que llega esta sangre, podemos ir a la siguiente fase, que es la diástasis. La diástasis básicamente significa que directamente desde las venas, por ejemplo aquí, lo que representaría unas venas, la sangre cae directamente de las venas hacia los ventrículos, porque recuerda que están abiertas las auriculoventriculares. Y finalmente tenemos un porcentaje extra de sangre, específicamente un 20% de sangre, que proviene de la contracción de las aurículas. Si ustedes recuerdan, yo les mencioné que una de las ideas importantes que había que tener en cuenta es que que por el propio sistema de conducción, primero se produce una contracción de las aurículas. Es así que aquí, más o esquemáticamente, se daría una contracción, el inicio, el potencial de acción que produce la contracción de la sístole, de las aurículas, perdón, y pues finalmente la sístole auricular y el llenado final. Ahora, la propia sangre, la cantidad de sangre que encontramos ahora en los ventrículos, produce el cierre, como pueden observar, de las válvulas auriculoventriculares. Y si ustedes recuerdan, el cierre de las válvulas auriculoventriculares es lo que marcaba el inicio de la sístole. Y entonces el ciclo se repite una y otra vez hasta nuestra muerte. Una vez comprendido el ciclo cardíaco, se puede comprender sencillamente lo que es los volúmenes cardíacos. Entendiéndose que en este contexto el prefijo tele hace referencia a final, podemos nosotros razonar, intuir que el volumen telediastólico es el volumen que tenemos en el ventrículo al final de la diástole. Y este volumen es de 110 a 120 mililitros. Ahora, en cada sístole no se expulsa toda la sangre que se encuentra en los ventrículos, sino solo una parte.
Y aquel volumen que se expulsa, aquella cantidad de sangre que se expulsa en cada sístole, es lo que se conoce como el volumen sistólico. Y este es de 70 mililitros. Y pues claro, si no se expulsa todo el volumen, va a quedar un remanente al final de la diástole, al final de la sístole, perdón. Entonces, el volumen que tenemos al final de la sístole, es decir, el volumen telesistólico, lo que sobra es de 40 a 50 mililitros. Sencillo. Ahora, otro concepto importante es la fracción de eyección. Muy importante saber que la fracción de eyección no es lo mismo que el volumen sistólico, aunque sí están relacionados. ¿Por qué? La fracción de eyección es el porcentaje del volumen telediastólico que se expulsó del ventrículo. Es el porcentaje. Una vez comprendidos los volúmenes, es pertinente ir a otro concepto que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Y entonces, conociendo la frecuencia cardíaca y ahora sabiendo qué es el volumen sistólico, es entendible que la fórmula para calcular el gasto cardíaco sea la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca es pues el número de latidos que habría en un minuto y el volumen sistólico, cuánta sangre se expulsa en cada latido. Así, por ejemplo, tenemos que el gasto cardíaco para una persona que tiene una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto y un volumen sistólico de 70 mililitros por latido, por sístole, podemos llegar entonces que el gasto cardíaco de esta persona sería de alrededor de 5040 mililitros por minuto. O lo que todos seguramente hemos escuchado, que el gasto cardíaco de una persona es de 5 litros por minuto. Finalmente, dos conceptos importantes, como lo son la precarga y la poscarga, merecen ser detallados. La precarga es el grado de tensión del ventrículo al final de la diástole. Como es un poco complicado poder calcular pues, cuál es la tensión del ventrículo al final de la diástole, lo que se suele usar es la presión telediastólica. A veces se usa esto entonces como equivalente para la precarga. Y también tenemos la poscarga, que es el grado de tensión que debe vencer el ventrículo izquierdo para vaciar su contenido. Es decir, ¿a qué debe enfrentarse el ventrículo izquierdo para poder expulsar su sangre? Entonces, comprendido esto, hay ciertas situaciones, o sea, la importancia de esto radica en que hay situaciones en que la poscarga se puede ver afectada, por ejemplo, como ocurre en la hipertensión. En esta situación, pues, el ventrículo izquierdo va a tener mayor dificultad, va a aumentar la poscarga, que debe vencer entonces el ventrículo. Y bueno, esa ha sido una explicación breve del ciclo cardíaco. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y hasta la próxima.